¿Existen posibilidades de que Estados Unidos se destruya y se creen pequeños estados totalmente independientes? Bueno, pues os voy a hablar del Texit y ahora voy a explicar qué. Y es que en todos los países, ya sabéis que cuece nada, y prácticamente en todos los países del mundo, alguna parte de esos países se quiere independizar del resto del país, con más o con menos razón. Unos sí que fueron independientes, como os voy a contar en algún momento de su historia, y otros, aviso, se lo inventan, ¿vale? Pero bueno, el caso de Estados Unidos, que ya sabéis que parece ser que ahí con su banderica, USA, para que parece el país más patriótico del mundo, bueno, pues también tiene su dosis de independentismo y sobre todo, como ya os conté, en los últimos meses ha cogido un cariz bastante peligroso para la propia Estados Unidos, ¿vale? Eso ya lo conté ayer, así que si queréis ver qué está pasando actualmente, podéis ver el vídeo que os hice anoche. Bueno, ¿y de qué os voy a hablar ahora? De, como te he dicho anteriormente, de Texas, estado que, como cité ayer, tiene un pulso gordo con el gobierno central de Estados Unidos, presidido por Joe Biden. Bueno, pues os voy a hablar del Texit, que no es otra cosa que Texas Exit, que es un movimiento que busca la segunda independencia de Texas. ¿Y por qué digo segunda independencia? Puesto que Texas, a diferencia de otros lugares independentistas, sí que fue un estado, un país totalmente independiente. Y es que Texas se separó de México en el año 1836. Es decir, desde que México se separó de España en 1821 hasta el 36, pues Texas perteneció a México, pero en el año 1836 se separaron y nació un estado independiente de Texas, que tenía incluso su embajador en Estados Unidos, hasta que en el año 1845 se anexionó a Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, pues desde ese momento pertenecía a Estados Unidos, también tuvo sus más y sus menos en la guerra de secesión de Estados Unidos, pero bueno, la cosa es que desde hace unos años, sobre todo dentro de la órbita del Partido Republicano, está creciendo un movimiento secesionista, el TNM, Movimiento Nacionalista de Texas, que poco a poco va tomando fuerza con dos componentes esenciales. Uno, dicen que como supuesto país independiente sería la octava potencia económica mundial. Es decir, algo no pequeño y sobre todo económicamente cuando te interesa mucho la economía. Y lo segundo son sobre todo las disputas migratorias que están teniendo con el gobierno federal, con el gobierno central de Estados Unidos. Vamos, que dentro de todo el problema parece ser que Texas tiene numerosos problemas con la frontera de México y creen que el gobierno central, en este caso presidido por Joe Biden, no le da solución. Y por eso está la tensión actual entre el estado tejano liderado por su gobernador Greg Abbott, que es republicano, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demócrata. Bueno, pero el pulso no solo se queda en los movimientos que os conté ayer entre la Guardia Tejana y la Guardia Fronteriza, que es la federal, sino que ya os he contado que este año hay elecciones. Aquí se ve todo en clave electoral. Pero que también, al haber elecciones a la presidencia de Estados Unidos, también hay elecciones primarias dentro del Partido Republicano para elegir candidatos. Ya sabéis que votan en todos los estados y se llaman los caucus. Bueno, pues el estado de Texas, dentro de sus leyes para las elecciones primarias, para esos caucus, puede incluir a petición popular una pregunta, una especie de referéndum sin validez jurídico, pero un referéndum legal, siempre y cuando supere las 97.000 firmas. Bueno, pues ya hay firmas suficientes y de sobra para preguntar en los caucus de marzo, ¿debería el estado de Texas reafirmar su estatus como nación independiente? Es decir, eso quieren preguntarlo en marzo de este año. Ahora bien, aunque preguntaran lo que quieran, aunque saliera que Texas, que quieren los tejanos, los republicanos tejanos quieren ser independientes, incluso el 100% de Texas quisiera ser independiente, la Constitución de Estados Unidos no prevé en ningún apartado nada absolutamente para la secesión de ninguno de los estados. Además de que la Casa Blanca siempre reafirma que la anexión de un estado es irrevocable. Vamos, que a día de hoy o hay una guerra civil o Estados Unidos en general, todo el mundo se sienta, refundan Estados Unidos y pues ya podrían hacer lo que quisieran, pero a día de hoy es una cosa que legalmente es imposible. Otro día también os voy a contar que California y otros estados también tienen movimientos de este tipo y de vez en cuando le envían cartas al presidente de Estados Unidos intentando su independencia, pero de momento es imposible.